Bienvenidos, estamos acá desde este espacio virtual de la Indija Ediciones para presentar el libro de Carlos Merenson que se llama El camino de la transición, del productivismo a la convivencialidad, y le quiero dar, bueno, en principio la bienvenida y agradecerle a Carlos, bueno, primero por haberse acercado a la editorial y después por estar en este espacio donde seguramente va a ser súper provechoso para hablar y contarnos un poco acerca de este libro. Y también, por supuesto, a Jorge Daneri por haberse sumado para esta presentación. Y bueno, y de esta manera poder conversar entre todos acerca de este libro y de esta propuesta que tiene Carlos. Bueno, mi nombre es Laura Martín Sich por la Indija Ediciones. Como siempre, muy, muy contentos de poder generar estos espacios, sobre todo en estos momentos donde, bueno, es necesario charlar, debatir y poner sobre la mesa todas estas cuestiones que hacen a la ecología y al momento que estamos viviendo como sociedad. Le quiero también decir a la gente que nos está escuchando, que nos está mirando, que puede dejar sus preguntas, sus comentarios a través del Facebook, que nosotros se los vamos a pasar tanto a Carlos como a Jorge, para que puedan responder o hacer algún comentario que quieran, que necesiten, que deseen, hacia el final de la presentación. Igualmente esta presentación va a quedar grabada, después la vamos a compartir para aquellos quienes se tengan que ir antes o no puedan verla en su totalidad. Entonces ahora los voy a presentar. Vamos a presentarlo a Carlos, Carlos Merenson, nacido en Bahía Blanca, ingeniero forestal por la Universidad Nacional de La Plata, fue técnico en el Departamento de Investigaciones Forestales del ex Instituto Forestal Nacional y director general de Recursos Forestales en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, fue gerente forestal de la Corporación Forestal Neuquina, se desempeñó en la Secretaría de Ambiente de la Nación desde su creación en 1992, habiendo ocupado los cargos de director de Recursos Forestales Nativos, director nacional de Desarrollo Sustentable y director nacional de Biodiversidad. Ocupó el cargo de secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, fue docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Argentina de la Empresa y la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado conferencias y talleres tanto en el país como en el extranjero. Bueno, bienvenido, Carlos. Y presento también a Jorge, quien nos va a estar acompañando, Jorge Daneri, abogado especializado en Derecho Ambiental. En la actualidad integra el equipo de la Unidad de Vinculación Ecologista de la Fundación de la Andija en la ciudad de Paraná, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Encuentro Verde por Argentina. Bienvenido también, Jorge. Te cedo la palabra para que, bueno, podamos iniciar esta charla tan esperada. Bueno, muchas gracias Laura, a la editorial La Endija, por supuesto, y a Carlos Merenson por esta convocatoria que para mí es un privilegio poder compartir la presentación de este libro de Carlos. Con Carlos nos conocimos en el año 2000, a inicios del año 2000, en la Secretaría de Ambiente de la Nación, hoy Ministerio de Ambiente de la Nación. Fue a partir de ahí observar a un ser humano profundamente reflexivo, con una capacidad de crítica constructiva muy, muy interesante, incluso conmovedora. Después fuimos parte con Carlos de la formación, con un fuerte liderazgo de él, del Foro de Ecología Política de la Argentina y posteriormente del Encuentro Verde por Argentina, que aún perdura en un ámbito de discusión política, de análisis, de reflexión sobre ecología política. Así que particularmente es un privilegio, insisto, el poder acompañar a Carlos en la presentación de su libro y en hacerlo y haberlo editado en la Fundación La Endija, en el interior del país, en la provincia, a escala humana, precisamente también es una celebración. Así que en ese sentido,
muchas gracias, Carlos, por este gesto tuyo desde la gran ciudad de Buenos Aires. El libro de Carlos Merenson es un libro valiente. Nos recibe con un desarrollo sobre la conformación de la ecología política como ideología, en un transcurrir histórico filosófico sorprendente. Párrafos que emocionan al denunciar la falta de compromiso y convicciones en las grandes políticas globales como nacionales del negacionismo transparente como oculto en estos escenarios institucionales, ni más ni menos aún vigentes. Expone líneas de cómo transitar el presente y dibuja, esculpe una mirada hacia el futuro inmediato, modalidades de actuación colectiva, que no preciso porque el libro las propone con delicada como inapelable claridad. Es radical Carlos Merenson en la propuesta de cambio de la agenda política urgente que se debe desarrollar en el país. Es un texto semilla, es un texto esperanzador, dispara preguntas que intentaré presentar como un ejercicio de tocar puntos sensibles y puestos en crisis en la obra que convocamos tanto a leer. Realizaré una serie de preguntas al autor en un intento también de conversación que nacen de la lectura del libro con algún muy pero muy breve comentario previo a sus formulaciones en alguna de ellas. Carlos, ¿desde qué lugar, desde qué historias, momentos, quizás revelaciones de tu intimidad de sentimientos y pensamientos brota esta necesidad de llevar al libro tu pensamiento particular, tu visión de la ecología política? Bueno, primero mi agradecimiento a Laura, a la editorial, que me recibió con los brazos abiertos, me solucionó todos los problemas que hubieran sido de difícil solución para mí en el avance de publicar un libro. Y a vos, Jorge, un agradecimiento enorme por hacer esta presentación. Nos une yo diría una gran amistad construida desde primeras diferencias quizá en ver las cosas y luego cada vez más compenetrados de las mismas ideas. Ese crecimiento mutuo que pudimos construir realmente lo valoro enormemente y para mí es importantísimo que seas vos, justamente vos, quien esté haciendo esta presentación. Este libro en realidad es un ensayo, ¿no es cierto?, breve, un ensayo breve al cual llegué desde una pregunta que me venía preocupando desde hace largo tiempo, que es ¿qué hacer? ¿No es cierto? Una pregunta simple, ¿qué hacer frente al agravamiento de la crisis ecosocial global que nos toca enfrentar, que está amenazando cada día más con transformarse en colapso, en un verdadero colapso civilizatorio, ¿no es cierto? Y eso desencadena otras preguntas, si podemos hacer algo realmente, si ya es posible hacer algo o si no podemos ya hacer nada, si nos queda tiempo para cambiar el rumbo. Pero cuando hacemos o nos formulamos este tipo de pregunta, lo estamos haciendo porque nuestra visión
es la que proyecta la ecología política. Y la ecología política nace, o la podemos situar históricamente, en la década de 1970. Es un momento clave en la historia de la humanidad para mí, porque allí lo que se va a producir o lo que va a hacerse presente en el escenario es la idea de que existen límites biofísicos para el crecimiento. Algo que realmente no estaba ni mínimamente presente. Pensemos que en posguerra, a partir de la década de 1950, se inicia un proceso que va a desembocar particularmente en Estados Unidos, luego en Europa, que lleva a la configuración de las sociedades de consumo, a ese consumo desenfrenado, ese crecimiento sin límites. Y entonces, en ponerse a hablar en esos momentos de que habría que tener prudencia y que existían límites biofísicos para ese crecimiento que debían ser respetados, no sonaba muy armónico, ¿no es cierto?, para muchos oídos, para la mayoría de los oídos. Entonces, es en esa década de 1970, como bien sabe Jorge, que se da a conocer uno de los libros, para mí, más influyentes del siglo XX y que se está proyectando a nuestro siglo, que fue Los límites del crecimiento, que fue escrito por un equipo de científicos del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde utilizaban por vez primera los ordenadores para trabajar en la dinámica de sistemas, ¿no es cierto? Y ellos hicieron la introducción de 5 variables en los ordenadores y tomaron las trayectorias de esas variables desde el año 1900 hasta 1970 y luego las proyectaron hacia el futuro bajo diferentes hipótesis. Y en casi todos los escenarios llegaron a la misma conclusión. Y esa conclusión, yo quiero leerla exactamente, es breve, dice: si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. O sea, estaban proyectando un horizonte hacia el 2070, ¿no es cierto? Están hablando en 1970. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. O sea, una verdadera situación de colapso. Estas advertencias cayeron en saco roto, no fueron oídas, evidentemente, ¿no es cierto? Es raro porque fíjense ustedes que cualquier trabajo que produce el Instituto Tecnológico de Massachusetts ya goza de un prestigio antes de leerlo prácticamente, pero este en particular fue objetado tanto en el norte como en el sur, porque era realmente ir contra la corriente. Plantear que el crecimiento se iba a detener era realmente algo inconcebible. Sin embargo, el ecologismo toma esto, lo hace suyo, y es a partir de ahí que replantea la noción misma de progreso. Esto es una diferencia fundamental con el resto de las ideologías que produjo la modernidad. Para el resto de las ideologías que produjo la modernidad, progreso es sinónimo de superación de límites. Para la ecología política,
progreso es sinónimo de adaptación a aquellos límites que no deben ser superados. Y en busca del origen de por qué estábamos avanzando hacia esos límites, el ecologismo identifica a la superideología productivista como la responsable o motor de ese avance, de esa carrera alocada hacia la autodestrucción. Productivismo que es calificado por el ecologismo como una superideología. ¿Por qué? Porque se hace presente tanto en el capitalismo como en todas las corrientes ideológicas de raíz socialista. Y atado a ese productivismo, el consumismo, que lo sigue como la sombra del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el núcleo duro y irreductible ideológico que alumbra la perspectiva de la ecología política y del ecologismo. No así del ambientalismo, diferenciación sobre la cual podríamos hablar también. Entonces, por eso, para el ecologismo, el escenario actual, el que estamos viviendo, es el escenario que se esperaba que ocurriera en la década de 1970. Ahora, hubo infinidad de advertencias que fueron desoídas, pero no solo fueron desoídas, fueron desacreditadas. Y hubo, por ejemplo, una reacción virulenta, particularmente en Latinoamérica, en contra de estas advertencias. La más fuerte de todas provino de la Fundación Bariloche, por ejemplo, de Argentina, ¿no es cierto? Ahora, han pasado 50 años. ¿Vos me permitís, Carlos? Sí, por favor. Porque estás ingresando a la segunda pregunta, que es precisamente qué pasó o no pasó a partir de la década del 70 en adelante desde vuestra visión de las antípodas entre las normas ambientales internacionales y nacionales y las políticas activas. Lo que pasó es que triunfó la sinrazón productivista. Quizá si uno hace el seguimiento de Estocolmo, de la cumbre de Estocolmo, y luego la cumbre de Río, y todos los acuerdos, protocolos, todo lo que se generó en el sistema de Naciones Unidas, y lo evaluamos en base a los resultados obtenidos, nos vamos a dar clara cuenta de que han sido un fracaso espectacular. Y cambio climático es el paradigma de ese fracaso. Yo daría un pasito atrás, Jorge, nada más para aclarar algo, que pasados 50 años de la publicación de los límites del crecimiento y pese a todas las críticas que tuvo, que fue tratado de un trabajo anticientífico, etc., es sorprendente la exactitud con la que se están cumpliendo las trayectorias trazadas en 1970 de uno de los escenarios que fueron propuestos en ese momento, que es el escenario BAU, que es el escenario del negocio como de costumbre, o sea, el no hacer nada. El equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts seleccionó lo que llamó el modelo estándar, en el cual tomó la trayectoria de todas las variables como venían de 1900 a 1970 y las proyectó como si no hiciéramos absolutamente nada, que es lo que ocurrió en la realidad. Y hoy, si vemos los gráficos, vemos que se está cumpliendo casi a la perfección. Con lo cual, lo que es muy interesante es releer lo que decían que iba a ocurrir en el caso de que se cumplieran esas trayectorias. Y ese es el escenario de colapso que tanto preocupa al ecologismo y que ya lo estamos
casi entreviendo realmente. Lo estamos viendo en cambio climático. Lo estamos viendo claramente en cambio climático. El sexto informe del IPCC, Ferran Puig Vilar, lo ha calificado como un llanto por la vida. Y eso, que esos informes son muy, muy morigerados, porque hay toda una negociación, como todos sabemos, diplomática para lavar un poco todos esos documentos que surgen desde el sector científico hasta que llegan a la opinión pública. Sin embargo, ya no se puede tapar el sol con la mano. El descenso energético cada vez se ajusta más con lo anunciado en el pico de Hoover, que fue anunciado en 1950, y nos acercamos a un punto crítico en la caída del modelo energético fosilista. Y en esto tenemos que tener en claro que cada vez que en la humanidad se cambió un modelo energético, cambió el sistema socioeconómico. Y ya hemos conocido varios cambios a lo largo de la historia de la humanidad. Pasamos de la sociedad de cazadores y recolectores que tenían su modelo energético al modelo agrícola, al modelo preagrícola, al modelo agrícola, al modelo preindustrial y hoy al modelo industrial. Lo que estamos viviendo en este momento es la caída del modelo industrial energético, con un problema muy grave, Jorge, que en todos los modelos, cambios anteriores, siempre se pasó a una dotación de energía superior. Y este sería el primer cambio hacia una dotación de energía inferior. Ahí hago Sí. también para sumar y tomando una frase de tu libro, de Albert Einstein. Y él dice, los problemas no se pueden resolver dentro del marco mental que los originó. Y tiene que ver directamente con esto que tú estás reflexionando. Semejante sentencia, ¿no? Mira, exactamente, ese es el punto. Vuelvo entonces a Estocolmo y todas las negociaciones en el sistema de Naciones Unidas. A mí me ha tocado vivir como delegado argentino en varias de ellas, por ejemplo, en la cumbre de Río de Janeiro, y he participado mucho en el foro de bosques y en algunas COP de biodiversidad y de cambio climático. Y es impresionante cómo una tras otra se le pretende aplicar la misma fórmula que generó el problema para intentar solucionar el problema. Y así vamos de fracaso en fracaso. Es muy interesante cómo al iniciarse las reuniones hay unos discursos encendidos en contra del productivismo y en contra del sistema que llevó a esta crisis, a que las emisiones de los gases de efecto invernadero sean indetenibles, etcétera, etcétera. O sea que se expulsa el productivismo por la puerta de la sala de reunión y al rato nomás el productivismo vuelve a ingresar por la ventana, con infinidad de correcciones, de ajustes, de sugerencias que desvirtúan toda la negociación y se vuelve de nuevo un punto muerto. Entran a jugar todos esos intereses que se benefician realmente del actual estado de cosas, que impiden realmente que se produzcan avances en la dirección que deberían ser. Entonces, es inevitable que hoy estemos con 418, 419 partes por millón las concentraciones de anhídrido carbónico en la atmósfera, cuando el nivel de seguridad era de 350 partes por millón, y ya lo superamos varias veces, y cada vez, en cada conferencia, se trata de explicar por qué, bueno, todavía con 400 es posible, y cada vez se inventa una excusa nueva. Ni que hablar de la situación después de los acuerdos de París,
con la terrible tragedia de la guerra ruso-ucraniana que se está viviendo en este momento, que sepulta definitivamente cualquier objetivo alcanzable para mantener las temperaturas por debajo de 1,5 grados, ni que hablar de 2, ¿no es cierto? Ahí, Carlos, también una reflexión, porque sin salirnos del escenario de tu libro, de tu obra, pero vos has desarrollado posteriormente en estos días una serie de reflexiones. Tu libro se escribe durante la pandemia e incluso durante el inicio de esta guerra. Entonces sería interesante que nos brindaras una reflexión desde la ética, de la sostenibilidad, desde la ecología política, de estos conceptos de gran oportunidad que estos hechos supuestamente le brindan o le otorgan a nuestro país. Creo que esas reflexiones tuyas, porque hay muy pocas públicas en este sentido, sería importante escucharlas. Sí, realmente me parece que estamos asistiendo a un verdadero festival de declaraciones que se inician por parte de la dirigencia política tradicional, muy compungidos por las tragedias que está viviendo la humanidad, primero de la pandemia y ahora por la tragedia de una guerra que nos debe preocupar enormemente, enormemente. Nunca hemos estado tan al borde de un conflicto nuclear como el que nos estamos acercando a pasos agigantados. Y creo que muchos ni se dan cuenta de esto. Y se hacen esas declaraciones muy apesadumbrados, pero a renglón seguido, yo lo califico en un crescendo de entusiasmo, se descubre que esas tragedias nos van a beneficiar enormemente si sabemos aprovecharnos de esas tragedias, ¿no es cierto? Con lo cual sepultamos ética, sepultamos valores, no nos importa nada. ¿Por qué? Porque una vez más se impone el productivismo, esta idea de la necesidad del crecimiento infinito, de la acumulación infinita, cueste lo que cueste, ¿no es cierto? Y entonces, ¿a qué se echa mano? Si por lo menos tuvieran creatividad, se echa mano a la receta de siempre, a más de lo mismo, al extractivismo, a sacrificar la heredad nacional en aras de aprovechar los enormes precios que ahora vamos a tener de nuestros productos para pagar las impagables deudas en las que estamos embarcados. Lo digo en plural porque no es un problema solo de Argentina, sino de todos los países del sur, ¿no es cierto?, que sueñan o mantienen el sueño americano, la idea de llegar a ser un país del primer mundo, cuando justamente lo que no se está viendo es el escenario global en el cual la extralimitación a la cual se ha arribado ya no le permite ni siquiera al mundo industrial poder continuar con esta tendencia de despilfarro masivo de los recursos de la tierra. Sí, yo realmente me resulta muy chocante escuchar a muchos declarantes sobre la necesidad de aprovecharnos de las tragedias, en vez de buscar las verdaderas soluciones y oportunidades que tenemos, que son muy diferentes. Hay una reflexión y una pregunta, siguiendo con las preguntas. En el libro transmitís que los aportes del ecologismo profundo, la ecología política, se encuentra la definición del carácter sagrado de la vida universal, que no se limita a la vida humana, sino al de la ecósfera por entero. Este igualitarismo biosférico es resultado, tú expresas, de su visión holística, según la cual la totalidad es moralmente superior a los individuos
que conduce a un redescubrimiento de nuestros vínculos con la tierra, a una espiritualidad sin la cual resulta improbable que pueda ocurrir una transición hacia una sociedad diferente. ¿Nos podés compartir un poco más en profundidad esta reflexión y un poco planteándote, Carlos, un escenario donde ahora vamos más hacia los escenarios, digamos, de transición y propositivos en la conversación? Antes de introducirme en la ecología política como tal, navegué bastante las aguas de la ecología profunda, ¿no es cierto? Me resultaba fascinante muchos de los planteos de la ecología profunda. El nivel ético con el que trata las problemáticas es incomparable. Lamentablemente luego tuvo algunas desviaciones que incluso incursionaron en extremismos no, para mí, no compartidos, ¿no es cierto? Pero siempre he rescatado ese aporte ético sin el cual la ecología política renguearía bastante, le faltaría ese aporte necesario, ¿no es cierto? Aldo Leopold, un referente indiscutible de la ecología profunda, en su libro Ética de la Tierra, o el Almanaque del Condado de Arena, que tiene un capítulo que se llama La Ética de la Tierra, yo sugiero su lectura porque allí están las claves de los aportes que nos puede hacer para entender. Él plantea que cuando los seres humanos escuchemos el aullido de un lobo con la sabiduría con que lo hace la montaña, entonces recién nos habremos integrado realmente como parte de la naturaleza y no nos consideraríamos como seres externos a la naturaleza, ¿no? Ha sido, y tiene algunas connotaciones muy interesantes en el derecho, la ecología profunda, porque la manera de aproximarnos a la ecología profunda es a través de dar respuesta a una pregunta que ellos formulan, que es si la naturaleza es un sujeto portador de derechos, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la respuesta que se dé a esa pregunta, nos encaminamos hacia un ecologismo profundo o hacia un ecologismo superficial o hacia un no ecologismo, ¿no? Sí, habría bastante que hablar, yo recomiendo mucho a quienes que quieran. Incluso hay un libro que es clave para introducirse al mundo de la ecología política, que es el de Andrew Dobson, que se llama Pensamiento Político Verde, una ideología para el siglo XXI, que es como el iniciático, el libro necesario para abrir la mente hacia estas nuevas ideas. Pero Dobson en realidad ahí hace una mezcla en donde no es totalmente ecología política y no es todo ecología profunda, está ahí en el medio y hay que saber diferenciar entre ambas, ¿no es cierto? En fin, sería para seguir hablando mucho de esto. Hay también otra pregunta que intenta ser provocadora. Tu obra introduce conceptos claves para el ecologismo. Además de alertar sobre la desaparición inexorable de los bienes naturales y la necesidad de decrecer en el consumo de los stocks de materias primas, propone un cambio de paradigma, demostrando que un subsistema no aislado, el económico, no puede regular a un sistema, el biológico, que lo engloba, citando a Marcellesi.
¿Nos compartes, por favor, sobre esta lógica que de alguna manera lo has venido desarrollando, pero me pareció muy interesante poder marcarlo, ¿no? Bueno, un paréntesis. Has mencionado a Marchesi y yo quería agradecerle enormemente a Florent Marchesi, que es co-vocero de los Verdes ECO de España y es un ex diputado, eurodiputado por los Verdes europeos, que tuvo la enorme gentileza, para mí un gran honor, de prologar este libro, ¿no es cierto? El prólogo que lleva este libro es de Florent. Que fue una de mis primeras aproximaciones a la ecología política con un trabajito, un documento que es imperdible, que se llama Ecología Política, Génesis, Teoría y Praxis de la Ecología Política, perdón, Génesis, Teoría y Praxis de la Ecología Política, un imperdible documento. Bueno, vos me estabas diciendo que recordame el hilo de la pregunta. ¿Cómo Porque cómo lo económico ya está. Sí, sí, es sí. un subsistema dentro Sí, de... sí. Ahí estábamos, yo en el libro hago una crítica de la vertiente hegemónica del sistema mundo productivista que hoy es el capitalismo. Capitalismo que además se alimenta de, o tiene en su centro, un modelo económico determinado, y ese modelo económico se basa en algunos axiomas que yo califico como axiomas de la insostenibilidad, ¿no es cierto? Y que Shai Hanson va a ir un poco más lejos, él va a calificarlos como errores fundamentales del pensamiento económico de la corriente principal. Incluso es todavía más categórico. Shai Hanson dice que cualquier teoría científica que tenga un error fundamental queda prácticamente invalidada. Y él rescata 5 errores fundamentales dentro de la teoría económica de la corriente principal. Es muy interesante el trabajo de Shai Hanson. Uno de esos axiomas de insostenibilidad y que está presente en el pensamiento de los economistas de la corriente principal es considerar a la economía como el sistema mayor y cerrado, ¿no es cierto? Que en realidad tiene una primera imagen que es indefendible, que es que la economía es un sistema mayor y cerrado y que la naturaleza es como un sistema externo que es abierto y que se comunica como una serie, como con ese sistema mayor que le permite abrir para recibir insumos y para enviar desechos, ¿no es cierto? Como ese esquema no cerraba muy bien, avanzaron justamente por las críticas que recibió a partir de la década de 1970 y evolucionó a lo que ellos denominan economía ambiental. La economía ambiental es el intento de economizar el ambiente. ¿Y qué dijeron? Que la economía es el sistema mayor y cerrado que tiene adentro un subsistema que es el sistema natural, que es un sistema abierto y que ahí, ¿no es cierto?, es donde hace sus intercambios. Esto es realmente indefendible desde el punto de vista conceptual. Aquí lo que uno va a ver, y esto es un error fundamental en la corriente principal de la economía, es que se ha aislado de los avances que se han producido en otras ciencias hermanas, ¿no es cierto?, sociales o ciencias exactas.
Por ejemplo, la economía ha vivido de espaldas a los avances que se han dado en la física y en las ciencias biológicas. Ha vivido de espaldas a las leyes de la termodinámica y a las leyes de la ecología. Y funciona, es una economía que funciona como si, o sea, funciona como si la entropía no existiera. Funciona como si las leyes de la ecología no existieran. Bueno, pero volviendo, ¿qué es lo que le va a plantear la economía ecológica? Que es el intento de ecologizar la economía, que es la inversa de la economía ambiental, que en realidad el sistema mayor es la naturaleza y que la economía es un subsistema que está dentro de ese sistema mayor, que es abierto, no cerrado. El que es cerrado, materialmente cerrado, es el sistema mayor, que es la naturaleza, que recibe un flujo energético, que es el de la energía solar, y que vierte parte de esa energía hacia el espacio, ¿no es cierto? ¿Qué valor tiene ese esquema? Que demuestra claramente que ese subsistema más pequeño, que es la economía, puede crecer dentro del sistema mayor, pero mucho antes de llegar a sus límites del sistema mayor, se tiene que detener, no los puede exceder. ¿Por qué los economistas plantean el sistema inverso? Porque es la manera de justificar el infinito crecimiento. Entonces, nos plantean esta realidad artificial de que es posible un infinito crecimiento en un planeta finito. Y esto realmente es una utopía. Ellos, que tantas veces nos dicen a los ecologistas que somos utopistas, nos proponen una de las mayores utopías, que es considerar a la economía como el sistema mayor que engloba adentro a la naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, este es uno de los axiomas de insostenibilidad, este es uno de los errores que se le podrían señalar a la corriente principal de la economía y que en el libro yo me he encargado de detallar bastante porque es lo que a mí me permite justificar el análisis crítico del sistema y la propuesta del cambio, ¿no es cierto? Carlos, haces una reflexión en el libro muy, muy dura, muy fuerte, de que si no se producen urgentemente los grandes cambios de política en el norte, va a ser casi imposible esta transición para salir del productivismo y del consumismo tal cual está hoy como tendencia. Entonces la pregunta sería, ¿cómo los no del sur, los no con mayúsculas del sur, pueden cambiar la tendencia degradante de las políticas del norte global al estar tan dependientes de esto que está pasando precisamente, de estas políticas retrógradas o delirantes que están en marcha, ¿no? Me resulta muy difícil, yo creo de que nos es prácticamente imposible desde el sur producir ese cambio. En el ecologismo, alguna parábola siempre de que estamos al borde del Titanic, toda la humanidad, y que ya hemos chocado con el iceberg y el barco se está hundiendo, ha sido bastante empleada. En ese Titanic, nosotros en el sur estamos lejísimos del puente de mando, ¿no es cierto? El puente de mando, lamentablemente, se encuentra en el norte industrializado. Hay un indicador que nos permite entender un poco mejor esto, que es la huella ecológica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de huella ecológica lo tenemos que asociar inmediatamente con biocapacidad, se miden en la misma unidad y uno es lo que usamos, la huella ecológica, y el otro lo que disponemos, la biocapacidad.
todo eso se mide en la misma unidad que son hectáreas globales. Cuando uno ve las... y es muy importante porque la relación que se establece entre huella ecológica y biocapacidad define si vamos a entrar en déficit ecológico o en superávit ecológico. O sea, si la huella ecológica de un país se ubica por debajo de su biocapacidad, tenemos superávit. Si la huella ecológica se coloca por encima de su biocapacidad, estamos en una situación de déficit ecológico. Bueno, cuando uno mira todas las relaciones de los países del norte, todos tienen déficit ecológico, enormes déficit ecológicos. Japón es monumental el déficit ecológico, lo tiene Estados Unidos, lo tienen los países de la Unión Europea, lo tiene China, ¿no es cierto? Inversamente, cuando vemos Latinoamérica y el Caribe como continente, vemos que estamos en una situación de superávit ecológico. Y la mayor parte de los países, incluido Argentina, marcan en esa relación un superávit ecológico. Ahora bien, esos déficits ecológicos del norte, ¿cómo se cubren? Con los superávit del sur, porque esa huella ecológica que no es cubierta por la propia biocapacidad, se cubre con la biocapacidad que se importa, esto entre comillas, con los extractivismos, ¿no es cierto? Con las commodities y con esa combinación siniestra de presión de pago de deudas impagables a través del extractivismo, que no es otra cosa que las mangueras aplicadas para extraer la biocapacidad del sur. Entonces, mientras ese esquema esté presente, nosotros en el sur prácticamente no tenemos margen de maniobra para modificar la situación. Entonces, la gran batalla la tiene que dar el ecologismo en el norte, que es llevar a esas sociedades al decrecimiento, al necesario decrecimiento, porque lo que ha pasado aquí es que ellos han sobregirado sus posibilidades ecológicas. O sea, ellos están en sobregiro, han pasado su límite de equilibrio y deben regresar. Los países del sur, lo que tenemos que hacer es crecer, pero no imitando ese modelo insostenible del norte, lo cual sería realmente un disparate, no apelando al extractivismo salvaje y respetando en ese crecimiento los límites de la biocapacidad. O sea, lo que tendríamos que preocuparnos enormemente en el sur es por desarrollar políticas que protejan el superávit ecológico que todavía tenemos. A duras penas, lo digo esto, porque si vemos las curvas de Brasil, las curvas de Bolivia, las curvas de Colombia, ya se están acercando al déficit ecológico. Y esto también es lo que demuestra la grave situación del colapso global al que nos estamos dirigiendo. Siguiendo en esa línea, Carlos, ¿te puedo interrumpir? No, por favor. Porque, digamos, también es una sensación de tremenda dependencia del poder del norte y de una cierta incapacidad, o estaríamos parados en un lugar de casi de inacción. Entonces, tú nos puedes delinear esa visión que en el libro se plantea sobre el activismo político que necesitamos en estos tiempos, en las provincias, en el país todo, para aterrizarlo un poco a la República Argentina, y sigo también cuidando el tiempo con otra pregunta que va atada a la precedente. ¿Crees que se pueda penetrar y transformar la actual agenda política de los partidos mayoritarios como en un ejercicio de transversalidad
y búsqueda de un nuevo contrato sociopolítico en el país? Bueno, yo entiendo que acá ya estamos hablando de las estrategias para el cambio, ¿no es cierto? Eh, Hay distintas estrategias, fundamentalmente dos. Una son las estrategias parlamentarias, las políticas, que es organizarse políticamente, estructurar un partido, ir a elecciones, disputar el poder, ¿no es cierto? Y la otra son las estrategias que se llaman demostrativas o de estilos de vida, que es apartarse totalmente de esa lucha política y comenzar a vivir de otra manera, independizarse prácticamente. Lo propone, por ejemplo, Ted Trainer. Él lo propone como la vía de la simplicidad, que es, miren, si el sistema se está desmoronando, acá el sistema no hay que enfrentarlo, sino hay que empezar a vivir de otra manera, lo antes que se pueda, en comunidades, etcétera, etcétera. Después podemos hablar un poco más, pero son las dos grandes estrategias que existen. Para cualquiera de las dos, lo que se requiere es la construcción de lo que yo llamo un campo verde, ¿no es cierto? Un campo político verde, que no está presente en el escenario político argentino, ni mínimamente presente. Otros países de la región han logrado algunas experiencias. Colombia lo tuvo, Chile lo tuvo, lo tiene. Brasil tuvo su intento, sacó 20 millones de votos en su momento. Pero en Argentina no se ha podido desarrollar ese campo verde. Y hay una enorme cantidad de fuerzas que podrían confluir en la construcción de ese campo verde, que es indispensable para empezar a intentar cambiar este rumbo. ¿Qué fuerzas son? Bueno, desde ya las del ecologismo, ¿no es cierto? En sus diferentes expresiones están el ecofeminismo, las fuerzas del ecopacifismo, el ecosocialismo, el ecologismo político desde ya. Todas esas grandes familias de ideas, de corrientes de pensamiento que tendrían que empezar a confluir. Pero también hay otras enormes cantidades de fuerzas en los movimientos sociales que han desarrollado un incipiente ecologismo social. En Argentina, una de las fuerzas mayoritarias políticas, el peronismo, tiene una herencia política de su fundador en materia de ecología política, y lo digo así porque no es de ambientalismo, sino de ecología política, que viene desde el año 49 con la comunidad organizada, que se florece en la década del 72, en la década del 70, más particularmente en el 72, con el mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo. Y ahora, en la actualidad, esto se ha reforzado enormemente con las corrientes ético-religiosas que han hecho suyo el potente mensaje de Laudato Si, de Fratelli Tutti, del Papa Francisco. A esto se le suman los movimientos de defensa de derechos humanos, las corrientes nacionales, populares y progresistas, muchas corrientes de izquierda. Todas esas corrientes deberían dialogar seriamente para construir una nueva alternativa diferente, absolutamente diferente en el tablero político. Yo no mencioné al inicio del enfoque de la ecología política que uno de los cambios realmente revolucionarios que introduce en el debate político es que transforma el tablero bidimensional en que se mueven las fuerzas y las ideologías tradicionales que se desarrollan en el eje izquierda-derecha y democracia-autoritarismo, al atravesarlo con un nuevo eje que es productivismo-antiproductivismo.
y le da una nueva dimensión al debate que no estaba ni mínimamente presente hasta que la ecología política lo introduce en el debate, como lo ha hecho en varias partes del mundo, particularmente en el norte, y que acá no está presente. Ahora, eso es un hecho fundamental para cambiar el eje en la política nacional, en un verdadero proyecto de unidad nacional detrás de nuevos objetivos. Yo en el libro menciono que cada fuerza política, a uno y otro lado de la grieta, nos dicen, cada uno en su oportunidad, que vienen a unir al pueblo argentino. Y todo lo que hacen es aportar a la desunión del pueblo argentino. Entonces, lo que estamos necesitando es justamente un nuevo conjunto de objetivos, de valores, de principios que le den otro sentido a la política. Y yo creo, estoy convencido, que la ecología política es la que tiene el enorme poder de las ideas como para transformar en verdaderos objetivos de desarrollo sostenible, verdaderamente sostenible, detrás del cual encolumnar un nuevo proceso de verdadera unidad nacional, que nos lleve desde una sinrazón productivista a una sociabilidad convivencial, que es un poco el planteo del libro, ¿no es cierto? Ahí Carlos, yo advierto y reconozco, y me reconozco con un pensamiento profundamente esperanzador en las últimas páginas del libro, donde trabajás este concepto que acabás de expresar desde estas redes de cooperativismo político que pueden llegar a liderar esa transición o a coliderarla. Y haces un ejercicio muy interesante en esta discusión en qué realmente necesitamos los seres humanos y todos estos deseos que nos inventan permanentemente dentro del modelo ultraconsumista. Y hay un concepto del Instituto de Ecología Política de Chile, fundamentalmente, que es el de línea de dignidad, que quizás es en plural, ¿no? Líneas de dignidades construyéndose desde los territorios. ¿Cómo me sentí tan identificado con esta propuesta tuya que acabas de expresar, pero también con esa democracias de las líneas de dignidad construida a escala humana, desde lo pequeño, desde las provincias, desde los municipios, para construir este nuevo contrato social y político que necesitamos? Chile lo hizo en 2 años y medio, 3 años, con Boric, ¿no? En un escenario parecido, no estoy diciendo que sea ecología política en su plenitud, pero un escenario impensado antes de la pandemia en Chile, dio un presidente de 35 años del movimiento estudiantil. Eh, pero tu reflexión sobre línea de dignidad y también en esta discusión de línea versus línea de pobreza, ¿no? O hasta PBI. Sí, yo planteo eso y he planteado en el libro también algunos otros objetivos, algunos otros indicadores, porque debo decir de que no ha sido la intención en este breve ensayo de dar la llave de la felicidad, o sea, de entregar la fórmula acabada de cómo cambiamos el rumbo, sino de plantear los problemas y sembrar, creo que lo dijiste al inicio, las semillas que motiven el indispensable diálogo y debate que se debe, particularmente el ecologismo, hacia el interior, porque realmente yo creo que tenemos que salir de un error, estamos justo en la transición, que nos ha seguido durante algunos años, que es que pensamos
que con el solo hecho de advertir a la opinión pública de las catástrofes a las que nos vamos a enfrentar, se iba a generar la voluntad política de cambio. Y eso es lo que ha fracasado. O sea, no alcanza ni mínimamente a advertir que va a pasar una verdadera catástrofe, y nosotros estamos seguros de que va a pasar si todo sigue de la manera en que está sucediendo, porque existen poderosísimos intereses y las dirigencias políticas no están dispuestas a cambiar el rumbo suicida que estamos llevando, ¿no es cierto? Pero ese escenario, vuelvo un poco a lo de la línea de dignidad, quizá me estoy dispersando un poco. Eso también se refleja en otra propuesta, que es la diferencia entre una economía del siempre más a una economía de lo suficiente, que es una clave importantísima de cambio en el pensamiento de las dirigencias y de la corriente principal de la economía, que lamentablemente ha involucionado de la economía a la crematística, ¿no es cierto? O sea, ha confundido la verdadera ciencia económica con la crematística, o sea, la manera de adquirir riqueza, de hacerse rico, de acumular y concentrar riqueza. Esa no es la economía. Y esa mentalidad de la economía de siempre más es la que nos ha colocado en la situación en la que estamos. Entonces, ahí se debe dar un cambio realmente copernicano, un cambio enorme hacia la economía de lo suficiente. Economía de lo suficiente a la cual vamos a tener que ir obligadamente. ¿Por qué? Porque la situación se ha degradado a tal nivel que ya no hay margen de ganancia. O sea, el crecimiento siempre tuvo dos dimensiones, la constructiva y la destructiva. Lo que está pasando en este momento es que la destructiva está superando con creces a la fase constructiva del crecimiento. La destrucción que está originando el crecimiento es de tal naturaleza que amenaza los cimientos mismos del sistema, ¿no es cierto? O sea, aquí se está generando, ha hecho eclosión una contradicción fundamental que es la que existe entre capital y naturaleza. La acumulación de capital cada vez se hace más a expensas del deterioro ambiental, a un punto tal que socava los cimientos mismos del sistema e impide su reproducción. Ahora, esa situación, que es una situación bastante límite, es muy interesante porque hace que muchas de las propuestas que surgen del ecologismo, que son tachadas de imposibles y utópicas bajo la razón productivista, ante el agravamiento de la crisis que puede desembocar en colapso, demuestren que lo imposible se hace posible y que lo utópico puede revelar un realismo extremo. O sea, estamos en un momento muy particular en la evolución del escenario mundial, en donde son las ideas de la ecología política y del ecologismo político las que pueden ofrecer el camino para salir del callejón sin salida en que nos encontramos. Yo termino ahí con una frase, con un párrafo, que creo que justo lo puedo introducir, que estamos frente a una obra que atrapa, que convoca, que invita a sumergirse y logra honrar lo breve, casi con sus 100 páginas, un poco más. Es una obra que enamora y deja mudo al lector.
creo francamente, lealmente, que es un libro imprescindible para el activismo político en general y sin duda alguna para las juventudes que vienen marchando para construir esos otros mundos posibles, esos otros mundos amorosos y sostenibles para las futuras generaciones, en todas las manifestaciones de la vida humana y no humana. Por eso uno no puede dejar de celebrarlo, al libro, a la obra. Varias veces conversábamos con Carlos y algunos amigos le insistíamos y hasta le rogábamos que escribiera, que pudiéramos tener la posibilidad de tener este libro, y seguramente van a venir otros más, por favor, y la editorial La Endija los va a poder también editar porque lo necesitamos. Así que creo que se va a ir dando un proceso de agradecimiento, de sano reconocimiento a una obra fundamental para la historia política argentina y sobre todo para el futuro inmediato. No sé si hago bien en cuidar el tiempo o en dejarlo abierto y seguir conversando un ratito más. Mira, estamos bien. Igualmente en el Facebook hay ahí muchos saludos. Hay un comentario que tiene que ver con lo que mencionaba Carlos anteriormente. Dice, si el planeta depende del norte, entonces nunca podrá parar el productivismo, ya que es su base. Es como que ahí se presenta un dilema, ¿no? Entonces, ¿cómo? La pregunta, que es un poco la con la que vos iniciabas, Carlos, Sí. la presentación. Sí, ese es el punto central. Ese es el punto central. Yo creo de que yo publiqué un artículo hace pocos días que se llamaba algo así como "Ya no hay nada que hacer, ¿qué hacemos?". Porque siempre, digamos, uno va a poner lo mejor de sí y el mayor de los optimismos para dar pelea, pero para dar pelea lo primero es saber bien, estar muy consciente de la situación. Hay dos aspectos en esta pelea que no podemos pasar por alto. Primero, el real deterioro del escenario global, donde yo hablé de cambio climático, hablé del modelo energético fosilista, agregamos el sexto episodio de extinción en masa, que es el más grave de todos, la enorme pérdida de diversidad biológica que estamos padeciendo, con un enorme empobrecimiento y homogeneidad de las formas de vida que nos acompañan. A esto le tenemos que agregar la concentración salvaje de la riqueza, el aumento de la pobreza, la construcción de una economía de malestar, no de bienestar, porque no me pueden decir que es una economía de bienestar la que tiene en la construcción de armamentos, el narcotráfico y los subsidios para la insostenibilidad sus tres patas principales. Esa es una economía de malestar, que es la que rige hoy. La industria militar es la que mayor movimiento genera de todas las demás industrias. Ella es una industria de destrucción y muerte. Estamos en un escenario donde proliferan los estados fallidos, donde los territorios quedan en manos de bandas armadas, donde las potencias se están enfrentando salvajemente por mercados y recursos, y cada vez estamos más cerca del uso de armas de destrucción masiva. Entonces, ese es el escenario que le sirve a muy pocos y perjudica a la inmensa mayoría de la humanidad. ¿No es cierto? ¿Hay tiempo de revertir este proceso? Esa es la gran pregunta. ¿Tenemos tiempo? ¿Se pueden producir cambios de sistema, cambios socioeconómicos de la profundidad como la que estamos planteando,
de cambiar una razón productivista que nos acompaña por lo menos en los últimos 3 siglos y que nos ha marcado a fuego por una razón diferente, ecosocial, convivencial, sostenible, y que lo logremos antes de que se produzca un verdadero colapso civilizatorio. En esto también tengamos en cuenta que la palabra colapso no nos tiene que asustar tanto, porque colapso, como dice Hugo Bardi, no es que se evapora todo lo que existía. Colapso ocurre cuando las cosas cambian más rápido de lo acostumbrado, a un ritmo vertiginoso. Y otras sociedades que nos antecedieron, otras civilizaciones, sufrieron sus colapsos. La humanidad continuó en condiciones difíciles a veces, pero la historia continúa. Nosotros, y ahí quizá tomo también lo de Bardi, lo que tenemos que ser es estoicos, ¿no es cierto? Tomar una actitud muy estoica frente a estas realidades y frente a una situación tan difícil, seguir peleando, seguir tratando de influir, escribiendo, hablando, militando, como para que las cosas cambien en el sentido que deben cambiar. No sé, es una reflexión, estoy pensando un poco en voz alta. Pero no pensemos de esa manera, que si los cambios dependen del norte no van a cambiar nunca. La pelea va a ser enorme, pero tengan en cuenta que los imperios, esto lo dijo alguien, un político argentino, que muchos van a saber quién es, los imperios, como los pescados, comienzan a pudrirse por la cabeza. Contundente, Carlos. Nos deja sin palabras. Jorge, no sé si vos querés agregar algo más. No, yo ratificar esta última reflexión ante la pregunta de Carlos. Yo creo que los no que vayamos construyendo en Argentina, en Sudamérica, son fundamentales para cambiar tendencias, para poner en crisis todo lo que haya que poner en crisis. Y en ese sentido, el compromiso activista de los movimientos sociales, el conformar estas redes de cooperativismo político, estas confluencias, estas coaliciones municipales, provinciales y ojalá nacional, para construir una alternativa de opción del campo verde en la Argentina, se pueda ir concretando. Esto es relevante, más allá de lo que vaya pasando en los debates internos en los partidos políticos mayoritarios. Entonces la esperanza de la transición democrática y en paz hacia sociedades sustentables en los territorios es una utopía realizable, seguramente realizable, que tenemos que compartir y militar, ¿no? Así que insisto en que esta obra nos ayuda mucho a sostener esa esperanza como una bandera. Así que muchas gracias, Carlos, infinitas gracias. Gracias a vos, Jorge, desde ya ha sido más que amena esta charla para mí. Quería dejar también yo, para terminar, 2 reflexiones que quizá quedaron un poco en el aire y que pueden estar en la mente de muchos, que es que cuando se habla de las situaciones extremas que estamos afrontando, siempre surge la idea de que, bueno, es verdad, podemos estar muy mal, pero la ciencia y la técnica siempre van a solucionar todos nuestros problemas, y si no es la ciencia y la técnica, también ahí está el mercado, que es la respuesta a cualquiera que sean las preguntas. Bueno, yo creo que en el libro está expresado, pero no depositen, mi sugerencia es que no depositen y no crean que la ciencia y la técnica van a poder realmente hacer
posible el sueño anticientífico de un crecimiento infinito en un planeta finito. Y el mercado, yo creo que ya ha dado muchas señales que demuestran que no es lo infalible que todos imaginan. Así que a poner todo el ingenio humano para encontrar caminos verdaderos y no utopías. Gracias, Laura, también a vos. Carlos, Jorge, la verdad que una charla súper potente y bueno, para seguir pensando, para seguir encontrándonos en estos espacios, para ver, bueno, por dónde también. Como decía Jorge, bueno, el libro, seguro un material imprescindible para estos tiempos. Así que nosotros, más que agradecidos, Carlos por haberse acercado a la editorial, Jorge, como siempre, por estar también ahí formando parte desde estos lugares. Y bueno, a toda la gente que está escuchando, contarles que bueno, van a poder volver a escuchar esta charla en el canal de YouTube de la editorial. Hay algunos comentarios en Facebook que después Carlos, si quiere ver, y Jorge lo mismo, y seguir ahí el hilo de los comentarios, estaría bueno, o quizás en algún momento poder generar también alguna otra charla. Así que bueno, nuevamente el agradecimiento es nuestro y un placer escucharlos a ambos y reflexionar con ustedes y pensar con ustedes también. Un abrazo muy grande. Bueno, hasta pronto. Gracias.